Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo módulo que tratará sobre la responsabilidad penal del profesional en ciencias económicas. Desde la Comisión de Actuación Profesional les acercamos brevemente algunas tipologías penales que van a implicar la responsabilidad penal justamente respecto a conductas que sean llevadas a cabo por el profesional en ciencias económicas, puntualmente los contadores y contadoras. En ese sentido, es importante destacar que la responsabilidad profesional no solamente va a versar sobre la parte ética, sino también administrativa, civil y penal. Puntualmente, la Ley 20.488 regula el ejercicio profesional de ciencias económicas, no solamente lo hace con la profesión del contador o contadora pública, sino también con los licenciados en economía, en administración y actuarios equivalentes. En ese orden, entonces, corresponde revisar aquellos articulados que están comprendidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, el Código Penal de la Nación, en tanto responden y sancionan ciertas conductas que serán calificadas como típicas y que tienen como sujetos especiales a los contadores públicos, así como también distintos roles que aquellos contadores pueden cumplir, ya sea como directores o síndicos. Es por ello que reviste de tanta importancia esta revisión, este repaso por nuestras tipologías penales en función justamente de la implicancia de responsabilidad penal que puedan contener y tener como consecuencia nuestras conductas. En ese sentido, comenzaremos por lo prescripto por el Código Penal de la Nación, en el artículo 156, que dispone la violación de secretos y de la privacidad. Justamente se trata de aquella información privilegiada a la que haya accedido el profesional en razón de su cargo, del ejercicio de su empleo o de su oficio. Entonces, esa divulgación justamente podría causar un daño a un tercero en el caso de que se revelare sin justa causa. Además, también tenemos que comprender que el artículo 174, inciso quinto, es el que establece el fraude contra la administración pública y justamente en ese sentido ese profesional tendrá una responsabilidad penal en función de la afectación del patrimonio de la administración pública cuando así se ratificare. Es importante destacar la responsabilidad penal del profesional en función de lo que dispone el artículo 178 del Código en relación al capítulo de quebrados y otros deudores punibles. Justamente, el profesional en ejercicio de las funciones relativas a ser miembro del directorio de una comisión fiscalizadora o como síndico, y puntualmente un sujeto especial que es el incorporado en este artículo, como el contador o el tenedor de los libros, que se desenvuelva como colaborador, como cooperador, justamente con el fallido punible. En ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta lo prescripto por artículos 176 y 177 en función de aquellas conductas punibles que se le van a reprochar a los fallidos, justamente, en relación a la simulación o la suposición de deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas que realicen, además de la falta de justificación de salidas o existencia de bienes que debieran tener, o sustraer, ocultar alguna cosa que le corresponda a la masa de acreedores, la concesión de ventajas indebidas a cualquier acreedor, y por último también en función del perjuicio a sus acreedores en general, ¿no? Por los gastos excesivos en relación al capital y al número de personas de su familia. Especulaciones justamente ruinosas, el juego, abandono de sus negocios o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta. Entonces, en estas conductas que se le reprochan puntualmente al fallido, en función de la colaboración que le preste el profesional, ya sea en su rol como director, como síndico o como miembro del comité de vigilancia, o puntualmente como contador o tenedor de los libros, es así que justamente hay un reproche penal y esa conducta de ese profesional será sancionada. Por otro lado, también resulta importante destacar lo previsto por el artículo 247 en orden a la usurpación de autoridad, títulos u honores, porque justamente lo que se sanciona es aquel que ejerciera actos propios de una profesión para la que se requiera un título o una habilitación especial, justamente sin poseer el título o autorización correspondiente.
Además, también se reprocha al que públicamente llevara insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere, o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren. De este modo, entonces, entendemos que el legislador protege con la creación de este bien jurídico individual, justamente, el ejercicio profesional y puntualmente, en nuestro caso, de los profesionales en ciencias económicas, en orden no solamente a requerir la existencia de un título para ejercer la profesión, sino además la habilitación que está emitida justamente por el órgano correspondiente. Cabe destacar lo establecido por el artículo 265 del Código Penal en relación a las negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Este artículo está previsto bajo el título de los delitos contra la administración pública. En este caso, nos encontramos frente a un bien jurídico colectivo, que es el interés público en sentido amplio, dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y que justamente se trata de un bien jurídico pluriofensivo, porque justamente estas conductas punibles van a lesionar distintos valores que afectan a las instituciones públicas. Entonces, en ese sentido, se entiende que el interés público no solamente va a ser el afectado, sino así la administración pública, la confianza en las instituciones, el decoro del funcionario público, la libertad, la seguridad en las operaciones administrativas, entre tantos otros valores. Frente a este bien jurídico, el legislador no solamente incorporó la figura del funcionario público, que directamente o por persona interpuesta o por acto simulado se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación que intervenga en razón de su cargo, sino que específicamente nombra al contador, perito, amigable componedor, árbitros y otros roles que colaboren y coadyuven a ese funcionario público deshonesto. Con lo cual nos remarca que la actuación profesional del contador público, que está totalmente puntualizada en este código, en este articulado particular, justamente lo que reviste es una lesión a un bien jurídico protegido que es colectivo y que justamente va a atentar y a lesionar el interés público y a la administración pública. Cabe recordar también lo establecido por el artículo 275 del Código Penal en relación al falso testimonio, de aquel perito que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte de su deposición, informe, interpretación, hecha ante una autoridad competente. No solamente reviste una sanción penal de prisión, sino también se le va a imponer una inhabilitación absoluta. Y es muy importante recalcar que si ese falso testimonio se comete en el marco de una causa criminal y afectare a ese inculpado, la pena se elevará de 1 a 10 años de prisión. En ese marco, entonces, es muy trascendente reflexionar sobre justamente las consecuencias jurídico-penales de los informes y de las elaboraciones, además del testimonio de los contadores y profesionales en ciencias económicas, en el marco de una causa judicial. Por último, el artículo 276 del Código Penal lo que prevé es una sanción para aquel perito que haya prestado ese falso testimonio mediante cohecho. Y es aquí donde también nos saltan las alertas respecto a estas conductas que no solamente atentan, digamos, contra la falta de ética, sino además prevén otros delitos encubiertos, por lo cual es importante recalcar en la responsabilidad del ejercicio profesional que tiene impacto penal. Dentro del marco del artículo 277, que implica la figura de encubrimiento, también advertimos una responsabilidad penal del profesional, aquel que no denunciare la perpetuación de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito conocido, cuando estuviera obligado a promover la persecución penal. En este caso se puede vincular justamente con la manda de la ley 25.246, que indica justamente las atribuciones del sujeto obligado, en este caso los contadores y contadoras públicas, en el marco de la ley de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. En este caso, nos encontramos a una conducta que está prevista en el artículo 300,
totalmente vinculada al ejercicio profesional del contador y contadora pública. En tanto, en el caso del balance falso o balance falso agravado, que están dispuestos bajo el título fraude a la industria y al comercio, nos encontramos frente a distintos roles que pueden ejercer, como fundadores, directores, administradores, liquidadores o síndicos. Y la conducta o las acciones punibles y reprochables van a ser aquellas vinculadas a la publicación, certificación o autorización de inventarios, balances, cuentas de ganancias y pérdidas, o los correspondientes informes, actas o memorias que se encuentren falsos o incompletos. O bien, aquellos que informaren a la asamblea o a la reunión de socios la falsedad de hechos importantes para apreciar la situación económica de esa organización. En ese sentido, entonces, es muy importante destacar el rol que cumple el profesional de ciencias económicas, puntualmente el contador y contadora pública, no solamente durante el ejercicio de funciones, sino que las consecuencias jurídicas van a devenir dentro del ámbito comercial, civil, pero por sobre todo penal, frente a su responsabilidad profesional. En ese sentido, la incorporación de este articulado, además del artículo 300 bis en el Código Penal, lo que advierte justamente es la trascendencia del rol profesional del contador público en la esfera social, justamente porque el impacto de su actuación dentro de este marco va a afectar bienes jurídicos y va a afectar justamente la seguridad jurídica en una multiplicidad de operaciones y transacciones que involucren información económica, contable y financiera, y que ello implique justamente la toma de decisiones por parte de terceras personas. En tanto, la dación de fe de esta información contable debe ser justamente certera, no debe ser incompleta ni falsa, porque si ello ocurriera entonces implicaría una gravedad que se maximiza y cuyas consecuencias jurídicas es muy probable que puedan ser difícilmente de cuantificar. Por lo tanto, esto nos demuestra que las consecuencias del rol profesional no solamente son éticas, sino también penales, y que la implicancia de nuestro rol y nuestra actuación justamente dentro del marco de la sociedad argentina, reviste una gran trascendencia y por ello debe estar uno comprometido con esa función y rol. Cabe destacar también lo previsto por el régimen penal tributario, que en su artículo 15 sanciona a quien dictamine, informe, diere fe, autorice o certifique actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de delitos. Y que justamente ello va a ser vinculado a su participación criminal en esos hechos. Es por cuanto es tan importante recalcar la trascendencia de la profesión y del ejercicio justamente que está vinculado a temas impositivos, económicos y financieros, y que van a ser precisamente las organizaciones criminales las que se acerquen a ese profesional para solicitar su colaboración en un acto criminal. No solamente tenemos que estar frente a una sanción penal, sino también revestir la importancia que conlleva el ejercicio profesional actual en un marco ético, en un marco íntegro y en un marco de un compromiso social. Además, es muy importante recalcar también que aquel profesional que esté involucrado en esta organización también será penado por esa participación criminal en función de esa asociación, con una pena mucho mayor. Por eso es importante también reconocer que nuestras normas penales han incluido este tipo de conductas punibles, justamente porque atentan contra bienes jurídicos supraindividuales. Son aquellas lesiones que afectan al normal desenvolvimiento del orden económico y financiero. En tanto, nos reconoce la labor profesional, la importancia de esa labor y el compromiso que conlleva. Desde la Comisión de Actuación Profesional del Contador Público, esperamos que este breve raconto sobre la responsabilidad penal haya sido de utilidad y haya permitido, de alguna manera, interiorizarse un poco más sobre las sanciones penales que revisten nuestra actuación profesional diaria. Es muy importante recalcar que el legislador la ha incluido dentro de nuestro marco normativo penal, justamente por la trascendencia y la implicancia que tienen las consecuencias de esa labor. Por
Por lo tanto, justamente el compromiso del profesional tiene que ser entendido como social, en tanto no solamente va a afectar bienes jurídicos individuales, a personas concretas, a toma de decisiones en función de información contable, económica y financiera determinada, sino además tenemos que advertir que ello también implica una afectación, una lesión de bienes jurídicos supraindividuales, como son la fe pública, el comercio, la industria, bienes jurídicos protegidos colectivos, como la administración pública, el orden económico y financiero. Entonces, por un lado, reconocer el impacto de la profesión y por otro lado también el compromiso y la responsabilidad que eso conlleva. Muchas gracias.